Mi cuñada sin hogar y con derecho se aprovechó de mi generosidad y destrozó mi casa, así que la puse con la basura y la eché. Ahora su familia me ruega que reconsidere. Mi esposo tiene 2 hermanos y una hermana. Su hermana y su esposo no son precisamente mis personas favoritas en el mundo. Recientemente, ellos junto con sus 8 hijos han estado durmiendo en los sofás de todos porque perdieron su casa. Una larga historia que podría haberse evitado si se hubieran comportado como adultos. Primero se quedaron con mis suegros, pero ellos usaron la excusa de que mi suegro tiene diabetes para deshacerse de ellos y de sus niños desordenados. Después fueron a la casa de su hermano mayor y su esposa, que tienen 2 habitaciones libres ya que 2 de sus hijos mayores se mudaron hace un año y solo tienen al de 6 años y a los gemelos de 13 en casa. Después de 3 semanas tuvieron que irse por una reforma planeada. Ellos estaban contentos con ellos porque eran generalmente ordenados y ayudaban en la casa. El hermano menor fue el siguiente en recibirlos. Mientras mi cuñada estuvo allí, ayudó en la casa y mantuvo a sus hijos bajo control. La esposa del hermano menor es muy cuidadosa con su casa y les permitió quedarse solo un tiempo limitado ya que recientemente tuvieron un bebé y su madre estaría con ellos los primeros 6 meses para ayudar. Luego, manipularon emocionalmente a mi esposo para que dijera que sí. Acepté con la condición de que ella, su esposo y sus hijos mantuvieran la casa limpia, porque en el pasado, el único lugar donde eran desordenados era en mi casa. Por ejemplo, si tiraban algo a la basura en la cocina, lo lanzaban en dirección al bote pero no dentro. Es aún más asqueroso cuando es comida que se seca y apesta. Han pasado cosas similares, como cuando ella dejaba sus toallas sanitarias encima del bote de basura del baño en vez de dentro. Su hija mayor empezó su periodo recientemente, así que le pregunté a la esposa del hermano menor cómo iban las cosas en términos de limpieza. Dijo que no tenía quejas, que se acostaban temprano y mantenían todo limpio. Sin embargo, solo estuvieron allí 2 semanas. Siempre están ordenados en las otras casas, lo sé por experiencia, como durante las vacaciones de Navidad y verano cuando nos quedamos en casas de los demás. He notado la diferencia en cómo se comportan en mi casa comparado con otros lugares. Antes de que se mudaran, hice que el hermano menor y mis suegros fueran testigos de que ellos aceptaban mantener mi casa tan limpia como estaba y ayudar con las tareas del hogar. Si rompían las reglas, se irían inmediatamente. Ella protestó y negó haber hecho cosas mal en el pasado, pero sarcásticamente dijo como quieras, Su Alteza. Los primeros 5 días fueron tranquilos. Esta mañana encontré una toalla sanitaria encima del bote de basura, ni siquiera bien envuelta. Pero eso no fue todo. Su hija está quedándose en el cuarto de mi hija e hizo un desastre con el champú y el acondicionador en el baño. También dejó el té al lado del lavabo desde la noche anterior. Su esposo sale temprano al trabajo y la cocina era un desastre cuando bajé. Tengo un niño pequeño muy curioso y no quiero que recoja una toalla sanitaria ensangrentada. Golpeé la puerta del cuarto de invitados y le dije que empacara sus cosas y se fuera. Se enojó y trató de hacerse la inocente diciendo que solo era un poco de sangre y que si tanto me molestaba, la tirara yo. Le dije que no, tomé su maleta y empecé a empacar sus cosas. Al principio se negó a irse diciendo que esperaría a su hermano porque no recibe órdenes mías, pero le recordé que esta casa también me pertenece. La dejé a ella y a sus hijos menores en casa de mis suegros hace unas horas. Su esposo regresó del trabajo y como no lo dejé entrar, hizo una escena. Fue a casa de mis suegros, pero tampoco quieren tenerlos allí por la enfermedad de mi suegro. Cuando mi esposo volvió del trabajo, mis suegros aparecieron en nuestra entrada con ella y su familia en menos de 20 minutos. Todavía están afuera discutiendo para que los dejemos entrar. Me negué a abrir la puerta y le dije a mi esposo que si cedía, tampoco sería bienvenido en nuestro hogar. Ahora la familia piensa que soy una malvada porque nunca me cayó bien y estoy usando cualquier excusa para deshacerme de ella. Comentario. ¿Hay alguna razón por la que ella podría estar apuntando contra ti? Quizás está celosa de tu apariencia o de la cercanía que tienes con tu esposo. Respuesta de la OP, diría que me veo promedio. Soy un poco más alta que ella, mido 1.73 metros, 5'8", mientras que ella mide 1.68 metros, 5'6". Ella es un poco más grande que yo, pero claro, ha estado embarazada 8 veces y yo solo he tenido 3 embarazos. Tiene el cabello rubio decolorado a la altura de los hombros, mientras que yo mantengo mi cabello natural rojo, que ahora es largo, porque los químicos me irritan la piel y el cuero cabelludo. Ella se ve bien, no tiene pinta de supermodelo, pero yo tampoco. Ella ha mandado a todos sus hermanos, no solo al mío. Mi esposo solía ceder a los caprichos de todos, pero desde que estamos juntos, ha ido dejando de hacer eso poco a poco porque quiere pasar más tiempo conmigo y nuestra familia. Actualización un día después, ayer, mi entrada parecía una escena de duelo del viejo oeste. Estuvieron afuera discutiendo el asunto mientras yo me negaba a salir a interactuar. Después de 2 horas, sí, 2 horas completas, finalmente se fueron. Actualmente están en casa de mis suegros, pero prometieron regresar mañana para discutir el asunto cuando todos estén en casa después del trabajo, supuestamente para encontrar una solución viable. Bueno, eso es lo que mi esposo me transmitió. Cuando mi esposo entró, le dije que no iba a permitir que se quedaran en mi casa. Le dije que si él quería tenerlos ahí, entonces tendría que limpiar todo lo que ensuciaran, y eso hizo. Luego me preguntó por qué le hice hacer eso. Le dije que me daban tanto asco los fluidos corporales ajenos como a él, y que a diferencia de él, yo no estaba relacionada biológicamente con ellos, así que si a él le parecía desagradable, que se imaginara lo horrible que era para mí limpiar sus desastres en el pasado. Él prometió comprar un nuevo bote de basura y desinfectar el lavabo 3 veces. Nuestra estrategia para mañana es que, bajo ninguna circunstancia, se quedarán en nuestra casa. Su sobrina deberá limpiar el desorden que dejó con el champú y el acondicionador, eso le corresponde a ella.
Mientras tanto, nuestra hija podrá usar nuestra regadera. Veremos qué pasa mañana. Segunda actualización 2 días después. Ayer fue un día largo en casa de mis suegros. Fuimos temprano para quitarnos el asunto de encima. Mis suegros empezaron con un discurso de culpa mencionando que los acogerían hasta que encontraran un lugar, pero que debido a la diabetes de mi suegro no sería bueno para su salud. Les dije que hicieran que su hija educara a sus hijos para que no corrieran como monos por la casa y así podrían quedarse con ellos, ya que tienen habitaciones de sobra. Eso no le cayó bien a mi cuñada. Se lanzó en una perorata diciendo que siempre he estado celosa de ella y que estaba intentando separarla de su hermano. Le respondí que a ella no le gusta su propia vida, así que la idea de que yo le tenga celos es un estiramiento de la realidad que requiere suspender la lógica. Le preguntó a mi esposo si estaba bien con que yo le dijera qué hacer con su familia, señalando que él siempre se mantiene al margen con la mía. Le dijo que impusiera su autoridad y que dijera que ella y su familia se quedarían tanto tiempo como fuera necesario hasta encontrar un nuevo lugar. Mi esposo no lo permitió. Le dijo que la casa era tanto mía como de él, y que era un asunto de 2 votos a favor, 1 en contra. El hecho de que yo sea ama de casa ahora no significa que no haya contribuido a la compra de la casa cuando trabajaba. El hermano menor y su esposa dijeron que tampoco podían hospedarlos porque la madre de ella estaba quedándose con ellos por el bebé. El hermano mayor mencionó sus reformas en curso. Ambas esposas de los hermanos menores y mayores dijeron que estaba exagerando con la limpieza, afirmando que ella siempre mantiene su propia casa limpia, así como las suyas. Me dijeron que lo aguantara y actuara como familia. Les respondí que no estaba allí para discutir sobre su limpieza, ya que yo vi lo que vi, y su hermano fue testigo y tuvo que limpiar. Él confirmó que lo hizo y que no estaba inventando nada. Mi cuñada entonces metió la pata y le preguntó a su hermano, ¿por qué lo limpiaste? Según ella, yo debía limpiarlo. O es la persona más tonta del mundo por admitir eso, o sabe que tiene a toda la familia envuelta alrededor de su dedo. De cualquier manera, dejé en claro que no se quedaría conmigo, ya que se lleva mejor con todos los demás de la familia, así que encontraran una solución entre ellos. Mi esposo le dijo a su sobrina que ya era lo suficientemente grande como para limpiar el resto del desastre, pero ella se negó. Su padre intervino y dijo, ella es tu sobrina, pero mi hija. No te atrevas a decirle qué hacer. Las cosas se pusieron tensas y ambos tuvieron que salir a calmarse. Les dije a ella y a su esposo que la única razón por la que mi esposo y yo estábamos allí era para que nos reembolsaran el bote de basura que tuvimos que tirar por dejar materiales biopeligrosos por la casa. Ella se rió en mi cara y dijo que eso nunca iba a pasar. Le respondí, está bien. Espero que te des cuenta de que cuando te eche, no empacamos todas tus cosas. Todavía tengo el Switch de tu hija, las tablets de tu esposo y tus hijos pequeños, algunas de tus joyas y otras cosas más. Les dije que todo sería vendido para recuperar mis gastos. Nos fuimos mientras ella gritaba lo que me haría si me atrevía a vender algo. Mi esposo me apoya y dijo que siguiera adelante y vendiera lo que fuera necesario. Más tarde, empezaron a enviarle mensajes a mi esposo rogándole que hiciera un último favor y los aguantara por unos meses hasta que se estabilizaran. Le dije que, pasara lo que pasara, no aceptaría que ella, su esposo desordenado y su horda de hijos volvieran. También me enviaron mensajes directamente a mí tratando de hacerme sentir culpable al mencionar la educación de su hija, que sin un lugar donde quedarse cerca de su escuela, quizás tendrían que mudarse a una zona diferente y cambiarla de escuela. Les respondí, que mala suerte y los bloqueé. Mi esposo no quiere bloquear a sus padres, pero está furioso con sus hermanos por llamarlo egoísta por no acogerlos, considerando que están pasando por un momento difícil. Aunque admitieron que lo que hicieron fue asqueroso, justificaron el comportamiento de su hermana sugiriendo que yo probablemente lo había provocado. Y para colmo, la esposa del hermano mayor dejó un mensaje de voz desde el número de su esposo al WhatsApp de mi esposo. Dijo, y cito: «Aún estás bien para cuidar a, nombre del hijo, el de 6 años, los martes y miércoles como siempre, ¿verdad?». Le dije a mi esposo que le respondiera que adivinara cuál era la respuesta a esa solicitud. Comentario: bien por tu esposo por defenderte y respaldarte. No puedo creer la audacia de esta familia, todavía esperando que cuides a su hijo después de todo esto. Respuesta de la OP: la cuñada que me está pidiendo que cuide a su hijo no es la que fue echada de mi casa, sino la esposa del hermano mayor. Ella quiere que continúe cuidando a su hijo como lo hacía hasta ahora. Trabaja a tiempo completo y hace horas extra esos días, pero ya no tengo ganas de ayudarla. Tercera actualización 2 días después. Fui a recoger a mis hijos y tuve que quedarme un poco más porque una nueva familia se mudó al vecindario. Los padres querían conocer a los padres de los compañeros de sus hijos, así que tuvimos una pequeña reunión informal. Mientras estaba allí, la administración trajo a la hija del hermano mayor de mi esposo, la niña de 6 años. Como normalmente yo la recojo los martes y miércoles, nadie había ido por ella. Cuando su maestra me vio en el pasillo, le pidió a una administradora que la trajera, asumiendo que simplemente me había retrasado por la reunión con los padres nuevos. Les dije que ya no era responsable de recogerla los martes y miércoles. La llevaron de vuelta a la oficina y supuse que habrían llamado a su madre. Cuando regresé a casa después del encuentro, mi esposo me dijo que sus padres lo habían llamado, furiosos porque, según ellos, había abandonado a su nieta. También pusieron a la esposa del hermano mayor en el teléfono, lo que llevó a una discusión a gritos entre ella y mi esposo. Incluso la cuñada a la que eché tuvo algo que decir. Terminó con mi esposo diciéndoles a sus padres que habían perdido el privilegio de hablar con él durante una semana, y que solo los desbloquearía cuando ofrecieran una disculpa sincera tanto a él como a mí. Les explicó que era responsabilidad de los padres hacer los arreglos de recogida, especialmente después de que yo dejé claro que ya no iba a ofrecer más servicios gratuitos.
La cuñada que eché está ahora viviendo con sus padres. Su esposo, junto con sus 2 hijos menores y 2 de los mayores, están en casa de mis suegros. Los otros 2 hijos mayores y los otros 2 pequeños están repartidos entre las otras 2 casas. Hicieron una amenaza indirecta, diciendo que este sería un arreglo muy temporal, ya que ella prometió que no tardaría mucho en hacer que su hermano entrara en razón. Creo que esto va para largo. Comentario: qué saga tan increíble de personas imbéciles y con derecho. Estoy de acuerdo con la mayoría de los comentarios que he leído. Mantente firme, no los dejes volver a tu casa. Consigue seguridad en el hogar y asegúrate de que la escuela sepa quién tiene permitido recoger a tus hijos, así como de quién ya no eres responsable. Si tienen un problema con que los padres no recojan a su hijo, pueden llamar a las autoridades y reportar que un niño fue abandonado en la escuela. Me gustaría preguntar, ¿por qué, cuando tu cuñada admitió haber dejado una toalla sanitaria en tu lavabo, el resto de la familia no le dijo que era una asquerosa y que estaba mal? ¿Cómo demonios todavía están de su lado, pese a que ya no puede negarlo? ¿Cómo justifican esto sabiendo que tienes un toddler en casa y están dejando sangre por ahí? En mi opinión, esta es definitivamente una línea en la arena, no solo con tu cuñada y su familia, sino con el resto de la familia también. Habla con tu esposo, por supuesto, pero esto parece una situación de, o están con nosotros o fuera de nuestras vidas. ¿Por qué tu núcleo familiar está siendo usado como chivo expiatorio o tratado como las ovejas negras de la familia? No lo sé, pero esto tiene que parar. Están acosándolos de forma totalmente irracional. Pensamiento final. ¿Por qué tu cuñada piensa que tu esposo se pondría de su lado en lugar del tuyo? Parece tener una confianza muy extraña de que lo hará ceder. No estoy acusando a tu esposo de nada, solo preguntándome. Respuesta de la OP: después de que ella lo admitió, todavía pensaban que yo debía haber hecho algo para que se comportara así. Según ellos, seguro que no actuaría como un cerdo en mi casa si no lo merecía, ya que siempre se comporta limpiamente en sus casas. Sobre la otra pregunta, mi esposo siempre fue un pusilánime con su familia. Siempre era el que sacrificaban. Él y su hermana eran muy cercanos porque él siempre la ayudaba cada vez que ella chasqueaba los dedos. Cuarta actualización 5 días después. Es temprano por la mañana y he dormido solo unas pocas horas. No sé si podré terminar esto de una sola vez. El viernes, dejé a mis hijos en la escuela y la esposa del hermano mayor de mi esposo estaba allí en la hora de entrada. Me siguió y cuando paré a comprar algunas cosas, me confrontó en el estacionamiento del supermercado. Estaba arrepentida y quería enmendar las cosas, pero yo no quería saber nada. Dijo que estaba desesperada porque si faltaba una semana más de horas extra, perdería el proyecto, ya que es la jefa de equipo y debe estar presente para supervisar. Su esposo no puede cambiar sus horarios, así que le toca a ella recoger a su hija de 6 años. También dijo que no era justo que guardara rencor contra su hija por un comentario pasajero. Le respondí que no fue un comentario pasajero. Ella me culpó de que nuestra otra cuñada dejara basura biológica en mi casa. Ella dijo que solo quería que todos se llevaran bien y estaba tratando de desescalar la situación. Le sugerí que pidiera ayuda a nuestra cuñada, la que fue expulsada, y me dijo que ya se había negado, afirmando que apenas podía lidiar con sus 3 hijos menores de 7 años. Entonces le dije que le pidiera ayuda a la esposa del hermano menor, ya que su madre se estaba quedando con ellos, dándole más tiempo y energía para ayudar. Además, claramente se preferían entre ellas que a mí. Ella respondió que la esposa del hermano menor quería enfocarse en crear recuerdos tempranos con su propio bebé en lugar de ayudarla con su hija de 6 años. Le dije que se aguantara y buscara una solución con aquellos que ella consideraba su familia, y seguí con mis compras. Por la tarde, cuando fui a recoger a mis pequeños, ella estaba allí otra vez, y después de que salimos de la fila de recogida, me siguió todo el camino a casa. Para evitar que se estacionara y viniera a acosarme en mi puerta, bloqueé mi entrada estacionando en paralelo. Le mandé un mensaje a mi esposo pidiéndole que me avisara cuando estuviera por llegar para que pudiera mover el auto. No poder estacionarse no la detuvo. Se estacionó en la calle lateral y vino a mi casa de todos modos. Tocó el timbre pero no le abrí la puerta. Luego fue al patio trasero y golpeó la puerta trasera diciendo que no podía evitarla para siempre porque éramos familia. Le hablé a través de la ventana porque no quería que se metiera a la fuerza si abría la puerta, y le dije que se fuera o llamaría a la policía por acoso. Finalmente se fue. Esa misma noche, alguien tocó el timbre, y cuando abrí la puerta eran mi suegra y mi suegro. Dijeron que querían entrar a disculparse, así que los dejé pasar. Comenzaron explicando cuánto los había afectado lo sucedido en los últimos días. Luego dijeron que lo sentían y nos pidieron que volviéramos a la normalidad. Mi suegra añadió que a veces hay que aguantar cosas negativas de la familia, porque la vida tiene sus altibajos y no todo puede ser rosas y arcoíris. Mi esposo la interrumpió y le preguntó. Entonces, ¿por qué OP y yo tenemos que ser los únicos que recibimos lo negativo, cuando van a responsabilizar a mi hermana y a los demás por su comportamiento? Intentaron hacerme sentir culpable para que ayudara con la niña de 6 años, recordándome que su madre y yo antes nos llevábamos bien. Les dije que ella perdió ese privilegio cuando eligió su bando. Me preguntaron si podía dormir tranquila sabiendo que ella podía perder su trabajo. Dije, sí. Mi esposo les recordó cuánto había hecho por ella sin compensación financiera alguna. Ellos respondieron que yo estaba en casa de todas maneras, y que un niño más, ya entrenado para ir al baño, no hacía mucha diferencia para mí durante los últimos 4 años. Les dije que sí hacía una diferencia, porque había hecho muchos sacrificios durante esos años por su hija. También añadí que si no podían convencer a la esposa del hermano menor de ayudar, entonces mejor se olvidaran de intentar obligarme a mí. Querían saber cuándo devolveríamos las cosas que teníamos en nuestro poder.
Mi esposo intervino y dijo que él, no yo, las estaba reteniendo, y que serían devueltas cuando su hermana pagara por los daños. Mi suegro dijo que su hermana tenía derecho a reportar el robo a la policía. Mi esposo respondió tranquilamente que hiciera lo que quisiera. Aquí es donde mi esposo reveló algo que yo no sabía, les pidió a sus padres que le pasaran un mensaje a su hermana. Había cancelado el hotel y las actividades de verano, incluyendo la equitación, para su sobrina. Explicó que, ya que no se le permitió enseñarle a limpiar su propio desorden, porque su padre dijo ¿quién te crees que eres para mandarla? Entonces no veía razón para seguir pagando sus actividades. Mi suegra se molestó mucho y preguntó: ¿de verdad hiciste eso? Pensé que íbamos a tener unas vacaciones familiares geniales. Él confirmó que sí lo había hecho. Intentaron excusar a su hermana diciendo que tenía mucho encima con la pérdida de la casa y los hijos pequeños. Pero yo no estaba para excusas. Les dije que su situación era el resultado de sus propias malas decisiones y que traer un noveno hijo no iba a mejorar nada. Mi suegra dijo que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su planificación familiar, que su cuerpo, su decisión, y que yo no tenía derecho a dictar lo que su hija podía o no hacer. Le respondí: ¿como tú me estás dictando a mí ahora mismo, metiéndote en nuestra casa disfrazada de disculpa? Ella dijo que eso era diferente, que no me estaba diciendo cuántos hijos tener, ya que adoraba a los nietos y que cuantos más, mejor. Le dije que tampoco podía esperar que yo cuidara a los hijos de otros, y que cuanto menos estrés tuviera, más feliz sería yo. También entra dentro de la categoría de mi cuerpo, mi elección. Se volvieron hacia mi esposo y le preguntaron si realmente iba a hacerles todo esto solo porque decidimos ser menos amables por algo que ellos consideran una tontería. Él respondió que limpiar los 2 baños después de su sobrina y hermana no fue precisamente lo mejor de su semana. Cuando siguieron poniendo excusas y lamentándose porque no iríamos a las vacaciones familiares, y que la cancelación de las actividades de su hermana estaba arruinando el ánimo de todos, les pedimos amablemente que se marcharan. Sábado por la mañana. Nos despertaron golpes frenéticos en la puerta y el timbre sonando sin parar. Era mi cuñada, la que expulsamos, y su hijo mayor. Mi esposo me dijo que él se encargaría. Cuando abrió la puerta, ella intentó meterse a la fuerza, pero mi esposo la bloqueó. Estaba gritando y exigiendo entrar a la casa para hacerme entrar en razón. Le lanzó $300 en la cara a mi esposo y gritó: ¿ya está feliz esa maldita robacunas? Yo soy 1 año y algunos meses mayor que ella, y ella es un poco más de 2 años mayor que mi esposo. Me llamó perra celosa y varias otras cosas, acusándome de arruinar la familia al manipular a su hermano. Exigió que, ya que había devuelto el dinero, mi esposo debía volver a reservar el viaje de vacaciones y las actividades inmediatamente. Él le dijo que eso no sucedería ni aunque se congelara el infierno. Le pidió que esperara afuera mientras iba a buscar algo. Entró, empaquetó sus pertenencias en una bolsa, excepto por una de las tabletas que él había comprado y que todavía estaba pagando el seguro. Cuando volvió a abrir la puerta, le lanzó la bolsa. Ella le gritó que madurara y lo amenazó con denunciarlo por dañar sus cosas. Mi esposo le respondió tranquilamente que todo estaba grabado por las cámaras, y que si quería llevarlo a juicio, pensar en sus hijos, porque apenas podían pagar un techo, mucho menos un abogado. Antes de cerrar la puerta en su cara, le advirtió que no volviera a pisar nuestra propiedad. Ella se fue sin causar más drama. Más tarde, mis suegros nos llamaron y trataron de hacernos entrar en razón. Mi esposo y yo ya habíamos acordado que podrían ver a nuestros hijos bajo ciertas condiciones. Ellos argumentaron que tenían derechos como abuelos. Yo les respondí que, aunque no soy abogada, sus derechos eran muy limitados en el estado donde vivimos. Si querían mantener una relación con sus nietos, tendrían que empezar a respetarme a mí y a mi familia. Estado actual de contacto con la familia. Estamos sin contacto con los otros hermanos, sus esposas y la familia de mi cuñada. Los desbloqueamos brevemente solo para enviar un mensaje, y luego los volvimos a bloquear. Si los hijos del hermano mayor quieren hablar o pasar tiempo con nosotros, está bien. Pero la niña de 6 años solo puede venir si sus hermanos mayores están presentes para supervisarla, y solo los fines de semana si tenemos tiempo para recibirlos. Ya no habrá más visitas improvisadas cuando se les antoje. Si usan los números de sus hijos para contactarnos, también los bloquearemos. Mientras teníamos a todos desbloqueados para mandar los mensajes, la esposa del hermano mayor me llamó y me ofreció pagarme 7 pesos con 50 centavos por hora por los días que cuidé a su hija de 6 años. Le dije: no, gracias. Paso de esa maravillosa oportunidad. Y le deseé suerte encontrando cuidado infantil por esa cantidad. Luego me mandó un mensaje ofreciendo compensarme por los últimos 3 meses para hacer el trato más atractivo. Igual le dije que no. Me suplicó que reconsiderara porque no tenía a nadie para la próxima semana. Le dije que resolviera su propio cuidado infantil. Se puso a llorar, y debo admitir que fue un poco satisfactorio. Si eso me convierte en una perra, lo acepto. Me lo gano. Probablemente perderá su empleo, pero no es mi circo, no son mis monos. La esposa del hermano menor me preguntó si podía ayudar con el bebé una vez que su madre se fuera a casa, mencionando que yo ya había ayudado antes a la esposa del hermano mayor. Le dije que no, que eso no pasaría, porque no quería más arrepentimientos en la vida. Sin embargo, cuando el bebé crezca y quiera pasar tiempo con su tío a solas, podrán venir si tenemos tiempo para recibirlos. Mientras tanto, le sugerí que pidiera ayuda a mi cuñada cuando su madre se vaya. Respecto a mi cuñada y su esposo, están completamente bloqueados. Sus hijos también están en la lista de no contacto, ya que todo está demasiado complicado con sus padres. Todo esto ha hecho que mi esposo y yo estemos más unidos. Estoy agradecida por el apoyo que hemos recibido.
A partir de ahora, creo que habrá menos estrés. Se siente como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Gracias nuevamente por todo el apoyo. En los comentarios sobre el tema de las vacaciones de verano, normalmente pasamos 2 semanas con la familia de mi esposo. Es una tradición familiar desde la infancia de ellos. Nada de amigos u otra familia, siempre las últimas 2 semanas de julio juntos. Sabía que pasaríamos el verano con ellos antes de que todo este drama estallara, pero no tenía idea de que mi esposo había pagado el viaje de mi cuñada este año. Se disculpó y me contó que ya lo había cancelado todo. En años anteriores, también había cubierto la mayoría de los gastos para ella y su familia, debido a sus problemas financieros. Los otros hermanos sí pagan su parte. A mí nunca me molestó, ya que tenemos una cuenta conjunta y cuentas separadas que usamos sin consultarnos. Desde que dejé de trabajar, él también ha estado añadiendo dinero cada mes a mi cuenta personal, al igual que a la suya. Expresó arrepentimiento por haber sido tan generoso con ellos y se disculpó nuevamente por no haberme contado antes. Me mostró prueba de que canceló todo el mismo día del estallido del conflicto, pero con tanto caos se le olvidó mencionarlo.